Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola Moisés, hola, ¿cómo están? Hola Juanca, ¿todo bien? Carlos, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ese fin de semana? Todo bien, Juan Carlos. Ah, ¿qué más, Andrés? Qué bueno, me alegra, esa es la idea, ¿no? Y listo, genial. Vamos a empezar hoy un nuevo tema y como siempre hablando acerca un poco de la actividad de control que teníamos para hoy. Y ya clausurando el tema anterior, ¿cómo les fue con la actividad del diseño? Vi que muchos se confundieron y pensaron que tenían que hacer shells. En ningún momento hicimos en clase shells. Y por eso les puse la nota en donde prácticamente el shell se lo puede reemplazar como un elemento, como lo hicimos en el modelo de clase, como un elemento que no hace parte del sistema estructural y pues se puede transmitir solamente las cargas como si fueran cargas muertas o simplemente cargas vivas, ¿no? Entonces, esa era la idea de la actividad. ¿Qué encontraron de raro o qué les pareció de pronto complicado? Una cosa, Juan Carlos. A mí no me salió, le diseñé, o sea, ese proceso de iteración que hice con SAP. Al final me quedó una estructura que no cumplía nada con lo que decía la NEC. Eso de que te tenías que bastante basal, estático y el dinámico, y que tenía que ser mayor a 0,80 en estructuras simétricas de 0,85 a estructuras que no son simétricas. Pero Irregular. el cortante basal me salía súper bajo y nunca súper, ¿por qué? Me salía como en 14% y cosas así. Y en Tan bajo. sí, no, es que no sé por qué. Me imagino que, supongo, seguramente la masa debe haber estado mal. Si quieres, hagamos una cosa. Mañana, a ver, hoy, a las 4:30, a ver, hoy es horario de atención, ¿no? Hoy a las 4:30 lo vemos el modelo. Ya, ¿Te ok, parece? perfecto. Y lo Sí, chequeamos, porque seguramente es la masa, algo está mal puesto ahí en la masa. ¿por qué no me Y cumplía tampoco lo demás? Solo lo único lo que me cumplía era las derivas. ya. Ah, bueno. Genial. Bueno, digamos que tendríamos que revisar bien qué es lo que de pronto pasó y chequearle, ¿no? Ya, ok, Entonces, gracias. a ver qué sería, ¿no? O sea, las Bueno, 4:30 en este mismo código. no, en el código de atención a estudiantes, ¿te acuerdas? Les di un código al inicio Ya del lo voy a semestre. buscar. Entonces, en ese código lo chequeamos. ¿Sí, Moisés? ¿Moisés querías hablar algo? Yo quería preguntarte algo, Juan Carlos. Ah, ya, Julián. Sí. A ver, verás, a mí sí me cumplió lo del cortante basal y todo eso, las derivas. La verdad, o sea, me cumplió todo. Pero, o sea, ya al momento final, o sea, como que ya en mis secciones finales de diseño, o sea, en los pórticos sísmicos, los que tienen los arrastramientos, igual mis vigas me quedaron como que en color rojo y en tomate. No es como que me quedaron como a ti te había quedado un poco más, o sea, como que azulitos así. Entonces no sé si es que está bien eso o no. Sí, desde que no quede en rojo, sino que quede en tomate, quiere decir que estás en un rango de uso más grande. Recuerden que estos códigos de colores significan el porcentaje de uso Sí, ajá. de la estructura. Entonces, si te quedó tomate y no te quedó rojo, está bien, o sea, no importa. Quiere decir que tú tienes Pero podría secciones considerar más... hacer una estructura como que un poco, o sea, las vigas un poco más grandes también, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Ahí cómo? No te No escuché. debería ser entonces las vigas más grandes si es que ya están en rojo. O sea, considera una sección más grande. Claro, pero se supone que para eso es la herramienta de diseño de SAP. O sea, tú ya no haces eso, sino que SAP debería Mm. hacer los pórticos arriostrados, en los que Ujú. son pórticos arriostrados, él debería haber hecho eso.
Entonces Ya. tú ya te evitas ese estar cambiando. Para eso le damos un abanico de secciones. Esa es la Sí. idea. Por ejemplo, si tú en el ejemplo de la clase, digamos, yo solamente le di una sección de viga y una sección de columna. Entonces SAP no va a iterar y si También. sale que no me cumple con esas, pues a mí manualmente me toca buscarme otras y ponerlas. ¿Se entiende? Ujú. Sí, Entonces, claro. esa es la idea de que podamos utilizarlo y como sabes, prácticamente es un juguete. Lo que sí es que la optimización que hace SAP, recuerden que es una optimización en función a la demanda versus a la capacidad. Entonces, uno tiene que al final revisar eso, porque hay cosas que de pronto no se pueden unir. En eso no voy a entrar mucho en detalle, más que todo porque ya es una clase de acero, pero digamos que hay el código nos establece que la conexión entre una viga de acero y una columna de acero, ¿sí? Hay de dos clases. Una clase que se llama conexiones precalificadas y hay otra clase que se llaman conexiones que tú tienes que diseñar. Entonces, todo mundo hace conexiones precalificadas porque ya está prácticamente en el manual del ACI, del AISC, cómo debe unirse, las dimensiones, todo. Sin embargo, esas tienen límites. Entonces, un perfil W14, recuerden que el W14, el 14 significa el peralte, ¿no? Alte. Peralte de la sección. Entonces, un perfil de columna W14 puede unirse solamente con vigas W, ponte, me estoy inventando, W10 a la 12, por decirte, y para poderlas usar con conexiones precalificadas. Entonces, eso SAP ya no lo hace, o sea, él no les va a decir, oiga, ¿sabe que esa conexión no se va a poder hacer? Y Claro. después del diseño ya eso es parte del detallamiento de la conexión, que en acero es supremamente fundamental. Pero ya te ayuda bastante iterando, ¿no? Y viendo otras cosas. Entonces, sí. Genial, buena pregunta. Ya, No Juan sé, Carlos. el resto si tuvieron Yo algún tengo una otro. pregunta, Juan Carlos. Claro, Kevin, cuenta. Nosotros en el diseño que hicimos en clases ya teníamos predimensionados o teníamos preestablecidos algunas columnas y algunas vigas y por eso dimos varios colores para darnos cuenta de cuáles eran. ¿Cometo algún error si selecciono una autolista para que me escoja todos los elementos? A ver, ¿tú cogiste, hiciste una autolista para todos los elementos? O sea, No. para todas las columnas hice una autolista y luego otra para todas las vigas y otra para los Ah, arrastramientos. sí, si pusiste elementos diferentes, claro. Y de hecho podrías hacerlo así. Por ejemplo, tú podrías tener, digamos que en acero pues es más grande el abanico porque eso ya está precargado, pero en hormigón no hay listas precargadas, sino que uno tiene que hacerlas. Entonces puedes tener unas secciones típicas armadas para vigas y haces tu autolista y le metes siempre esa sección. Y después haces para columnas, que es diferente, y le pones esa sección ya prearmadas, por ejemplo. Entonces, ahí tú puedes optimizar tu trabajo porque, por ejemplo, tú ya tienes una sección de columna que cumple los estándares mínimos de la cuantía mínima, por ejemplo, y le pones ya que para esa sección ya tenga SAP puesto cuáles son las separaciones de estribos mínimas y la pones ahí en la autolista de tal forma que tú chequeas, porque ahorita lo hemos usado a SAP para que diseñe, pero podrías hacer también que chequee nada más cuál funciona. Y lo bueno de esto es que como ya tienes precargadas, la idea de todo es que al final, cuando vayas a dibujar, como te cumple esa sección, tú ya tienes prehecho el dibujo y solamente escoger y pegar en el AutoCAD el plano de detalle de las columnas. Y ya, entonces te has ahorrado un montón de trabajo, porque el dibujo es realmente una de las cosas más lentas, digámoslo así, que existe, ¿no? Entonces, sí, esa sería la idea. Pero sí, Y, puedes jugar, o sea, yo les doy las herramientas, ahí como lo aplican, ya entienden que a la larga SAP lo que va es iterar en la sección de la lista que tú le coloques. Y y ya. otra pregunta respecto de eso que hice, por ejemplo, o sea, en los colores de la demanda capacidad me dio todo en celeste, pero en el de clase nos daba solo los arrastramientos, solo los marcos arrastrados.
como los que cumplían el diseño y que lo otro que mencionaste que era que ya debemos diseñar nosotros. Entonces, ahí cómo saber si está bien diseñado lo demás o los marcos arrastrados, si todos me daban del mismo color. No, no, no. Lo que pasa es que yo lo que les decía es, indistintamente de lo que vote SAP, el diseño ya no es por fuerzas. Acuérdense que los pórticos arrastrados se diseñan para soportar la carga lateral, ¿no es verdad? De la fuerza sísmica, ¿sí? El resto de elementos de las columnas en gravedad los diseñamos para soportar las columnas de gravedad. Los diseñamos para que en conjunto con los pórticos arrastrados no superen la deriva del código, ¿sí? Pero entonces hay todo el resto de vigas, sin importar qué diga SAP, se tienen que diseñar considerando ya la fuerza que se desarrolla dentro de los pórticos de fluencia en los arrastramientos y de pandeo en el arrastramiento. Entonces, SAP puede decirte que está en azul, pero porque él está diseñando por las cargas muertas y vivas que le pusiste. Pero esas cargas, pues seguramente son mucho más pequeñas que las cargas que se requieren para hacer fluir a tensión y hacer pandear a compresión. Entonces, el SAP, pues ya tú como ingeniero ya tienes que hacer el diseño porque entiendes que el concepto es que ya esos elementos no se diseñan por esas cargas gravitacionales ni sísmicas, sino que se diseñan para soportar las fuerzas que se generen cuando se pandeen o fluyan los arrastramientos. ¿Me cachas? Sí, sí, más o menos. Ya, o sea, ¿cómo te explicaría mejor? O sea, Me puedo el conectar en resto... la tarde mejor para que me expliques en la hora de oficina. Ya, bueno, ajá, sí. Ya, gracias. Juan. Em, listo. Yo tenía una consulta, perdón, Juan Carlos. Claro, dime. Eh, no sé, o sea, cierto, ahorita le dijiste que sí a Kevin que valía hacer una autolista de vigas, columnas y arrastramientos y con eso SAP te diseña todo. Pero, o sea, según lo que entendí en la última clase habíamos quedado que SAP hacía el diseño de los arrastramientos y tú nos habías dicho que lo demás se diseña como que ahí sí toca a mano, digamos, el trabajo del ingeniero. Eso no te entendí muy bien. O sea, SAP diseña los elementos del pórtico arrastrado y diseña los elementos de las columnas de gravedad. El resto de elementos, Porque, que serían ah, vigas, prácticamente vigas, esos los diseñas para soportar fuerzas que se generan cuando el arrastramiento pandea o fluye. Entonces, eso lo tienes que ese es el hacer diseño que tú. dijiste a mano. ¿Ah? Y ese es el diseño que dijiste que se debía hacer a mano, tomando en cuenta las fuerzas de esas que se Ujú. configuran. Sí, correcto. Ujú. Ya, sí, porque yo como que me confundí en eso, entonces intenté hacer autolista para vigas y columnas y otra para arrastramientos, pero tuve algún problema con SAP y no cumplían todos, entonces como que diseñé los arrastramientos y verifiqué igual después que pase todos los elementos del análisis del chequeo de estrés y deformación, me parece que es, pero Ujú. me salían bastantes en rojo, por lo que les aumenté la sección. Pero al aumentar la sección como que se aumentaba el peso y no me cumplía lo del 80% y después la deriva, entonces sí tuve bastantes problemas, la verdad, con la tarea. Ya, sí, esa es, hay que entender eso, ¿no? Que lo que hay que asociar es el diseño de este tipo de elementos, ¿no? Entonces, sí, eso, como les decía o les mencionaba, la idea es que tengan o se lleven la idea general de qué sería el diseño de este tipo de elementos, porque como ven es totalmente diferente a un diseño de edificios, ¿sí? Y les he subido también un documento en donde explican, ¿no? ¿Cómo les fue con el documento en inglés? El concepto del diseño. Ocho. ¿Ah? Es el de diseño dúctil, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí. Mm, más o menos. ¿Por qué?
sea, está medio complicado entenderlo por lo que está en inglés. Estaba en inglés. Sí, lastimosamente ese documento es tomado de la uno, digamos, yo diría que el documento, el libro que mejor explica el diseño de sistemas de acero. Bueno, listo. Ya cambiando un poco más de tema, entrando a nuestro tema de ahora, ¿qué encontraron de interesante? Es bastante interesante, ¿no? O sea, uno pensaría que los andenes y las piscinas son fáciles de construir y son lo que más se caen, ¿no? Los andenes se hacen huecos y las piscinas empiezan a botar agua y filtran, ¿no? Entonces, esa parte es algo que debe considerarse mucho en el diseño, ¿no? Entonces, ¿quién? Vamos a tomar 5 voluntarios que no hayan participado antes y que quieran mostrarnos sus mapas mentales con Juan Carlos, ideas. si quieres yo te presento. O sea, aún no le acabo todo. O sea, siento que me falta algunas partes porque estaba full largo, pero si quieres yo te Sí, presento. es full larguito. Por eso quería que como que le hagan una revisión, porque sí, es un documento. Y si se dieron cuenta, para la clase del miércoles ya está también el otro documento. Ese es muchísimo más largo, así que vayanlo leyendo. Sí. Pero la Sí, sí. idea no es que entren así como que mucho en detalle. Recuerden que los gringos son muy eficientes, perdón, los norteamericanos son muy eficientes al escribir, ¿no? Entonces, ustedes cuando vayan a leer un documento, siempre cojan, léanse la tabla de contenido y léanse la primera frase de cada párrafo. Y si hacen eso, se llevan la idea del documento. Entonces hagan eso. Solo cojan el documento y llévense la primera frase de cada párrafo. Y prácticamente en la forma de escritura de los norteamericanos, la primera frase es la frase principal del párrafo. El resto es soportando esa misma idea y va a hablar acerca de lo mismo. ¿Listo? Entonces hagan eso cuando les manden los mapas mentales. Y sobre todo el próximo, ¿no? Y si algo les interesa, pues obviamente van a tomar, ¿no? Van a leer un poco más. Y vamos a ver, Celeste, tranquila, muéstrame qué tienes ahí. Ya, claro. A ver, te comparto pantalla ya. Juan Carlos, ¿puedo ir después de Celeste? Sí, claro. Creo que ahí está, no sé si es que puedes ver. Sí. Oye, esa aplicación está genial. ¿Cómo se llama? Se llama, ahí arriba está, la verdad ese dato me dio Carlitos, porque se me hace mucho más fácil porque así uno puede como que pegar las fórmulas como con screenshot, entonces es mucho más fácil, porque la otra en cambio no te deja pegar nada, No ni imágenes permite, ni nada. sí. Ajá, App, entonces, está buena. Se ¿Es llama pagado? Creativity. Es- Creativity. ¿Y es pagado? no, es gratis. Te permite hasta 5 mapas mentales gratis. Lo que puedes hacer es sobreescribir los mapas que ya tienes. Ujú, está full buena, la Está, verdad. está genial, la verdad me gusta mucho. Y la Ya, Sí. descargué cuéntenme. Eh, ¿Ah? PNG, JPG, la Ah, y gratuita. la puedo Para bajar. pagada, para Ah, descargar como PDF es pagada. ya, sí, esta es lo que les voy a recomendar. Está genial, está muy chévere. Bueno, a ver, entonces, ¿le puedes hacer de pronto más grande? Porque la sí, verdad es claro. que no le veo Ahí, muy. sí se ve ahí. Sí. Ya, o sea, yo lo que vi de lo que estaba leyendo el PDF es que, o sea, como capítulos más importantes donde estaban las consideraciones del diseño, era el 3 y el 4, o sea, según lo que yo le caché. Ujú. Entonces, ajá, entonces el 3 básicamente se dividía en lo que eran las características dinámicas, las cargas de diseño y los requerimientos de diseño. Entonces, lo que son de las cargas de diseño, ahí era donde entraba en cambio el capítulo 4. Entonces, eso fue también lo que le hice acá abajo, en la parte de acá. Pero me quedé hasta ahí, o sea, me faltó lo de la aplicación de espectros de respuesta, que Ya, era no justo ya importa, la carga última así. parte del capítulo 4. Ajá. Ujú. Entonces, Ya, eso, o sea, entonces, lo que decía es que de las características dinámicas se derivan del capítulo 9, o si no, del análisis dinámico, que explicaba lo de la interacción entre la estructura y el líquido del contenido, lo de las cargas de diseño, eran lo del capítulo 4, que también ahí habían algunas fórmulas, que era lo del corte total de la base.
También decía que se debe diseñar, o sea, todo lo que son las paredes y todo esto que contiene el líquido se debe diseñar para ciertas fuerzas o presiones estáticas, que aquí abajo también les nombré, que están aquí. De ahí dieron algunas fórmulas que justo se estaba ahorita pegando porque descubrí que en esta aplicación había cómo pegar. Entonces estaba ¿Qué justo son las haciendo fórmulas eso. para calcular ya? Ajá, Sí. me falta una más porque me falta, y de ahí me faltaba justo la parte de aquí, que es la aplicación de los espectros. Eso, y de ahí estaban los requerimientos de diseño, y ya, eso fue Ya. lo ¿Qué que le decía de estaba... los requerimientos de diseño? que habían como, o sea, habían tres requerimientos realmente. El primero era de los efectos de la aceleración horizontal y vertical, que se tienen que combinar mediante la suma de la raíz cuadrada. Eso, de ahí también leí otras dos más que hablaban sobre las paredes y los pisos y el techo, que estos deben ser diseñados para lo que es resistir ciertos efectos, que son los de la aceleración horizontal, vertical, junto con los efectos de lo que son las cargas estáticas. Eso, de ahí la última que leí fue lo de la aceleración horizontal, que tiene que igual considerar algunos efectos, que es la transferencia de la cisa. ¿Qué es cizalladura? Eso no sabía. O no sé. Cizalladura es cortante. Ya, eso. Cortante, Eso. ¿ya? Básicamente Cizallar esos algo eran es los cortar, requerimientos. Ajá. cortar algo. Ya, muy Ya no bien, sabía si estaba Celeste. traduciendo bien. Se va, Eso. ¿cómo decía? Eso. Shear, me imagino que shear hablaba, ¿o cómo? ¿Qué tradujiste como cizalladura? ¿Qué Eh, palabra en a ver, no me acuerdo. Verás, espérate, no me acuerdo. Era la base cortante, que salía como base de cizalladura o algo así. Sí, algo así decía, no me acuerdo. Es el cortante basal. este base, shear base, ¿sí? Ajá, Ajá, creo que eso sí, es ajá. cizalladura. Haz de cuenta que eso es cortante basal. Lo que nosotros mirábamos del sismo, que produce el sismo, es Ya. shear base. ¿Listo? Genial. Muy bien, Celeste. Gracias. Eso, Juan Carlos. Vale. ¿Y más? Yo, Juan Puedo- Carlos. Ah, Ah, bueno. cierto, Yadira. Dale, Ujú. Yadi. Ya. Celeste, ¿le puedes dejar de compartir? Ya. Ya te salió, creo que ya le dejé. Sí, ya, gracias. Aquí. Ya, se puede ver. Sí, está en Ya, Word. yo lo hice por capítulos porque se me hizo más fácil ir leyendo así. Y como tú dijiste, es ¿Ya? como la idea principal, cogerle del primer párrafo. Entonces le hice como por capítulos. No sé si se ve. Ah, está muy... Ujú. Ya, entonces, ya. ¿qué hay de requisitos generales, por ejemplo? O sea, eran las fuerzas sísmicas que deben ser aplicadas en las estructuras, o sea, unas estructuras particulares. También decía que había que considerar los efectos de las mismas con los componentes externos. También esta parte de aquí que decía que eran las fuerzas sísmicas aplicadas en la interfase de tuberías o pasarelas. No sé si la otra estaba bien traducida, pasarelas. Tendría que mirar la palabra, la verdad no me suena que podría ser pasarela. Está Pero junto bueno, con... digámoslo, déjalo así, de ahí, ¿qué decía? Y decía que podía introducir las flexiones aplicables, aquí está mal escrito, por tensiones de corte en las conexiones que luego ya nos decía la de columna y Ya, y viga. eso de ahí está interesante. ¿Puedes dejarlo ahí quieto un momento, Yadi? Ujú. Entonces, ¿qué es tensión por cortante? ¿Tiene lógica? Tensiones de corte. ¿Tiene lógica eso? ¿Qué les parece? ¿Mm? Eso tiene que ver con algo del círculo de Moore, realmente. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos un material bajo esfuerzos, ¿sí? El sistema, cuando tiene esfuerzos combinados, ¿sí? En el momento en que yo tengo tensiones o compresiones y tengo asimismo cortante, ocurren tensiones de corte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mi elemento del círculo de Moore, dejen ver que creo que ya
¿Será que se murió el lápiz, parece? ¿O se murió el lápiz? A ver, dejen ver si puedo. Con estos lápices, la verdad, duran tanto la batería que me olvido a veces de cargarlos. Listo. Entonces, supongan que ustedes ahorita van a hablar de un elemento diferencial, ¿sí? Entonces, si el elemento diferencial, supongamos, tiene una tensión y tiene cortante, ¿sí recuerdan de su clase de mecánica de materiales, ¿no? Este sistema, cuando yo lo giro un poco bajo un plano inclinado, hay un plano en donde este genera un estado de esfuerzos que se llaman esfuerzos máximos, que puede estar en tensión y en compresión y sin cortante. Y hay un estado, en cambio, que bajo otro giro, no sé, me voy a inventar un giro de la recta hacia abajo, ese elemento diferencial va a estar en un estado de cortante máximo con un esfuerzo promedio, donde el esfuerzo en todas las otras caras es el mismo y del mismo tipo. Entonces sucede que en estos muros, como son paredes y están sometidas a muchos esfuerzos por el agua, por el peso propio, por las cargas dinámicas, hidrodinámicas, etcétera, ocurre que existe una sobretensión en los elementos que hacen que resisten la flexión del muro. Y a esto se refiere. ¿Listo? Existe más tensión en las barras que nosotros diseñamos para que soporten tensión. Y eso debe considerarse porque en algunos casos es supremamente grande. ¿Listo? Ajá. ¿Qué más? También, bueno, en el capítulo 2 había lo de los tipos de estructuras de contenedores de líquidos, que eran las apoyadas en tierra y las que estaban sobre pedestales. Ajá. Entonces, las apoyadas sobre tierra, ¿qué serían? Pues una piscina, eso es algo que está enterrado. Una cisterna, la de los edificios, generalmente la cisterna que da agua a los edificios es un tanque que está enterrado, ¿no? Y ya han visto, no sé, generalmente en las zonas que son muy cerca a la costa, es muy común debido a que, pues, ustedes saben ya que los sistemas de agua funcionan por gravedad, ¿no? Entonces, cerca a la costa es muy difícil llevar agua. Hay problemas por el nivel freático y toda la cosa, ¿no? Entonces, ahí se hacen esas torres donde arriba hay un tanque gigante, ¿no? Que es una columna en voladizo, un péndulo invertido que se lo pudiera medir. Ese tipo de cosas son esos que están en pedestales, ¿no? Ujú. Ya. Ahí tienes algo anotado importante. ¿Qué pasa con esas estructuras y la unión? Esa unión es supremamente importante. Ajá, decía que la unión era muro base y que estaba, o sea, estaba empotrada, o era simple o de base flexible. O sea, eran las características que daba ahí. Y el método constructivo era hormigón armado o pretensado. No, era lo que la norma decía ahí. Pretensado. Generalmente cuando son muros muy largos, se utiliza muros pretensados, porque hagan de cuenta que es que el agua empuja y hace como si el muro, cuando es muy largo, se comporte como una viga bajo carga uniforme, ¿sí? Entonces, para evitar eso, igual que en muros, pues perdón, igual que en puentes o igual que en losas muy largas, las losas pretensadas, se les coloca un cable de pretensionamiento para que se disminuya el momento en el centro de la luz del muro, ¿no? Ajá, genial. ¿Qué más? Ya. En el capítulo 3 encontrábamos lo que es los criterios generales para el análisis de diseño y encontré como las características dinámicas, las cargas de diseño y los requerimientos de diseño. O sea, le hice un resumen corto. Ujú. ¿Qué encontraste en las características dinámicas? O sea, decía que era un análisis riguroso que toma en cuenta la interacción entre la estructura y el contenido, o sea, lo que iba a contener
el contenido líquido. O sea, El teníamos que contenido ver del las líquido. características. Contenido Ujú. del líquido. Ujú. Y dentro de las cargas de diseño, ahí tienes tú los requisitos de diseño. Mm, No, en las cargas de diseño le dejé así por lo que iba a ponerles aquí las fórmulas, porque ahí también había fórmulas, y acá abajo ya decían las cargas sísmicas de diseño. Entonces, como que me ujú. falta ahí agregarle algo. Y en el requerimiento de diseño encontré lo que eran los muros, pisos y cubiertas que deben ser diseñadas para resistir los efectos de ambas aceleraciones de diseño, que son horizontales y verticales. La otra era la aceleración horizontal, efectos de transferencia de corte basal total entre el muro y la zapata, entre el muro y el cielo, dice. Y presión dinámica actuante en el muro sobre la base. Y el otro efecto era el de la aceleración máxima horizontal y vertical. Ujú. Está genial. Ajá. Y Y al final, en presiones sísmicas. Esos sí, son el cortante basal. ajá, Imagínense que esto es lo que nosotros al final en edificios diseñamos con el espectro, ¿no? Entonces, ese es el cortante total que nosotros esperamos que cuando exista el sismo ocurra en la base de nuestra estructura, ¿sí? Entonces, estos son para análisis simplificados, obviamente. Entonces, están las fuerzas inerciales, ¿sí? Las fuerzas R, las convectivas, las impulsivas, las del muro, las del wall o muro. ¿Y qué era la R? ¿Peso R? esa era, no me acuerdo. Creo que era la de la cubierta, me parece. Eh, Creo que me sí, parece la de la tapa, me parece que son las de la tapa. creo que Ahora le chequeamos con detalle. Listo, y ahí la aplicación de fuerzas de diseño. Ujú. Genial, Yadil. ajá. Un trabajo muy detallado. Ujú. Solo me falta colocar en algunas partes las fórmulas que todavía no les coloco. Pero de ahí la parte teórica y ya está. Ya, está muy bien. ¿Quién más? Ujú. ¿Otros dos? Yo, Juan Carlos, yo puedo hacerlo. Ya. Andrés Benítez. Yo te puedo hacer después también, Juan Carlos. Ya. Ojalá si hay alguien que, aparte de alguien que Luego, no haya participado después, antes, yo te puedo mostrar Juan Carlos. Ah, ya, Williamson. entonces estaríamos, creo que ya, digamos que Andrés Benítez perdón, Andrés Soto, sí, Benítez Soto, ¿no? ¿Estoy bien, sí o no? Sí. Sí. Martín, ya participaron. ¿Alguien adicional que no quiera que no haya participado antes para darle la oportunidad? ¿O le damos nomás? Entonces, dale Andrés, después va Martín, O sea, yo te había dicho, Juan Carlos, pero no sé y si, después, y claro, y después Moisés. pero si no hay chance Entonces, todo. si no hay, claro, si no hay nadie que no haya participado y quiera mostrarnos ahorita, entonces seguimos con los tres. Entonces, listo, tenemos los tres. Vamos Andrés, después va Moisés, creo que fue el primero que dijo, y después va Martín. Ya. Prácticamente hice lo mismo que mis compañeros, dice el alcance, que es el diseño de estructuras de hormigón que contienen líquidos sometidos a cargas sísmicas, que es el capítulo Ya. 21. ¿Me puedes hacer un favor? Aquí yo veo en la parte derecha hay como un menú desplegable que no me deja ver la parte derecha. No sé Ay, qué sea. eso, ¿Puedes? Eso es. A ver. ya. Y los tipos de estructuras son las rectangulares y circulares. También hay las de estructuras elevadas. Los criterios Ujú, generales de análisis de diseño. ujú. Se Por basan en las ejemplo, características dinámicas. Sí. ¿qué encontraste, por ejemplo, de qué es la carga impulsiva y la convectiva? ¿A qué se refieren eso, de esas presiones? La impulsiva y la cual. Convectiva. O sea, Es impulse convective.
Son las cargas que genera la carga dinámica del agua. La No carga estoy, dinámica del agua. del que se Ujú. produce movimiento, y el otro es las cargas estáticas que se genera cortante y momento en las paredes de la estructura. Ya, sí, digamos que estás por ahí, pero son cargas que se producen por el agua, ¿no? Y ya, la oscilación. Ah, tienes también ahí lo de la oscilación de onda. Se fijaron que ese parámetro D, ahí hay un parámetro D, ¿no? En donde prácticamente ese parámetro nos permite saber cuando llegue el sismo qué tanto va a subir el líquido y nos sirve pues para que el sistema de la tapa no se desborde. Eso es lo que pasa cuando no se diseña eso, pues llega el sismo y la tapa se desborda, ¿sí? Por el movimiento. Listo. Ya, ¿en qué herramienta lo hiciste? Conseguí una aplicación gratis en el internet, esta de aquí. Úsatela, está bacán. O Ya sea, es está. súper fácil de hacerle. Y no cuesta y... ¿Cómo se llama? CMAP Tools. Oigan, una pregunta. ¿Ustedes saben manejar Microsoft Teams? Más o menos. No. Hola. Aló, ¿Qué pasó? está con el micrófono apagado, Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos, creo que se me salió si me estabas llamando a mí, ahorita se me salió. Sí, a mí también se me salió, no sé por qué. Todos, pues. Me toca a mí mostrarte lo que hice. Muestra un ratito. Moisés. O sea, Dile que está con el micrófono apagado, súper Juan Carlos. simple. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Ya. No sé, algo pasó en la conexión mía, creo que fue en la mía, y me desconecté un momento. Listo, Martín, entonces. Ya. Ahí puedes ver. Ajá. Ya igual sí le separé más o menos por capítulos, pero digamos, el capítulo 1 no decía mucho, básicamente solo decía que algunas cosas había que tomar en cuenta de otros capítulos, entonces está desde el capítulo 2 que Ya. nos decía el tipo de estructuras, decía de apoyadas en tierra, si son de hormigón armado, rectangulares y circulares, y los tipos de estructuras. Si Ujú. tiene base empotrada de hormigón armado, pretensado, igual las que son simplemente apoyadas, decía que era de hormigón armado y pretensado, y eso. De ahí solo esta, no sé si está bien esta traducción sobre pedestales, pero es lo que, Sí, está bien. ajá, Sí, está bien. Ujú. de Por ahí, ejemplo, ¿qué encontraste, ya hablando, viendo un poco tu esquema? ¿Qué viste acerca de, por ejemplo, las ecuaciones que hablaban ahí de las masas equivalentes de aceleración? Porque ahí pusiste las ecuaciones, pero realmente aparecían los gráficos de esa ecuación, ¿no? ajá, Hay unos no, gráficos donde los muestran. no, los gráficos no le puse nada, solo era para que te mostraba, digamos, en esto de cómo calcular las presiones y eso, dependiendo el tipo de estructura, si era circular. Ajá. No, estoy hablando en el último, donde dice modelo dinámico. ¿Qué Ah, hablaba, por ejemplo, eso del no borde aparece. libre? Digamos, ahí donde dice en el cuadrito arriba, sube, ahí donde dice borde libre. ¿A qué O te sea, refieres con eso? es lo que yo entendí del capítulo, no me acuerdo si era 8,
en el que te enseñaba a calcular el desplazamiento cuando venía una aceleración horizontal sísmica y decía que el fluido como que se elevaba o generaba que el fluido suba. Entonces te enseñaba y te daba las fórmulas de cómo calcular ese desplazamiento. Y de ahí hablaba de los espectros también. Genial. Está bastante bien, lo veo organizado, conciso, ¿no? De pronto hay algunas cosas que no están anotadas, pero veo lo más importante. Ajá, del último me faltó más porque ya no lo entendía muy bien, pero entonces pensaba volver a leerle otra vez porque no entendía muy bien la última parte. Ese es el que más me faltaría, creo. Ya, sí. Genial. Moisés, Moisés, y con él terminamos por hoy esta parte de apertura. Ya te lo presento, súper bien. Lo hizo bastante simple, la verdad, viendo las fotos ya. Que un poco... Pero bueno, ¿se ve? ¿Sí? Sí. Ya, entonces yo vi que el diseño se basaba en las tres cosas que decía el capítulo 3, que eran las características dinámicas, donde teníamos que ver si estábamos diseñando tanques rectangulares, circulares, y también ver la respuesta sísmica con los coeficientes, el CI, CC y CT. Ya, de ahí, aquí puse un poquito de las fórmulas de los pesos, ¿cómo es? Pesos equivalentes del líquido para tanques rectangulares y tanques circulares, y un poco de cómo sacar los coeficientes de respuesta sísmica. Ya, esa parte de al final, por ejemplo, eso para nuestro caso en Ecuador no deberíamos utilizar, porque a la larga estos coeficientes son los que utilizan los estadounidenses para sacar el espectro de aceleración. Entonces, todos esos coeficientes solamente sirven para sacar el espectro de aceleración. Nosotros deberíamos utilizar el ETA, ok. ¿entiendes? Okay, El claro. FSUA. Sí. Sí, está bien, lo hiciste, pero este método es el que utilizan los Estados Unidos para sacar los espectros de aceleración. Nosotros en Ecuador, si vamos a diseñar el mismo tanque acá, tenemos que usar el espectro de acá y hacer la analogía. Entendido. Bueno, en las cargas de diseño nos especificaba las fuerzas laterales dinámicas, cada una de estas tenía una formulita, y al final teníamos que usar el método, lo traduje acá un poco raro, de suma de raíces cuadradas de los cuadrados. Sí, así se llama. Eso, de hecho, es un método que utilizamos nosotros cuando hicimos el análisis sísmico, espectral, modal. Eso se utiliza para hacer sumas de vectores. A la larga, haz de cuenta que es un método probabilista. En esa raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, así se llama. ¿Cómo le pusiste? Suma de raíces cuadradas de los cuadrados. Sí, o sea, ¿Cómo el es? método es el método de la suma de la raíz cuadrada. Uy, ya se me olvidó cómo lo dije. Es como un poco trabalenguas. Pero eso tiene, ahí cuando tú lo ves, eso tiene un tras dos. La ecuación es muy simple, pero tiene un análisis probabilística detrás. Entonces hay como tres métodos para hacer combinaciones y esa es una. Entonces me imagino que por eso pone esa específica combinación en el primer cuadrado. Sí. Bueno, ahí te decía los momentos y que usando el mismo proceso sacabas el MB, que creo que era el de volcamiento, y el MO decía de la base, pero no estaba seguro, como que sí. Vamos a ver y no. Y de ahí el P, que creo que era el de aceleración. Claro, ese es el que toca multiplicarlo por la aceleración vertical y sacas una fuerza. Ya, genial. Los requerimientos de diseño, que decía resistir efectos de aceleración horizontal vertical, aceleración. O sea, que con respecto a la aceleración horizontal hay que tomar en cuenta las transferencias de cortante basal. Y ahí te decía de la pared y el techo, de la pared y la base, cosas así. Y de ahí te decía que uses este método para las máximas aceleraciones. Ya, genial. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Muchas gracias, Moisés. La idea de esto, y se han dado cuenta pues que hemos tomado algo de tiempo
es porque en sí el método, esto es algo que no lo han visto en pregrado, o sea, eficientemente pues no lo han visto porque no hace parte de lo que son las materias como tal, ¿no? Esto sería algo como más específico, una aplicación que tiene unas fuerzas algo distintas y tiene unas metodologías distintas. Entonces, vamos a resumir lo que ustedes han leído en unas consideraciones que a mí me parecen importantes desde el punto de vista de la modelación que necesitamos hacer. ¿Listo? Entonces, recuerden que al final lo que yo quiero es modelar esto en SAP. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que son supremamente importantes es entender que en SAP yo necesito modelar elementos, ¿sí? Que en este caso en tanque, todo el tanque es un elemento estructural y vamos a utilizar elementos shell, ¿listo? Dentro de SAP para modelar las paredes, ¿listo? Ahora, como se pudieron leer, una de las cosas que yo debo siempre tener en cuenta cuando modelo son las conexiones. Entonces, las conexiones en edificios, pues nosotros decimos, sí, la conexión está empotrada en la base, pero eso va a depender, como siempre les he dicho, de los elementos que están funcionando en la conexión. Entonces, un edificio es empotrado en la base si la cimentación es lo suficientemente grande y el terreno es lo suficientemente firme para hacer que ese extremo de la columna no gire. Si gira un poco porque el terreno es malo, pues eso ya no está empotrado en la base, ¿sí? Y todo ese tipo de conexiones yo tengo que garantizar. Aquí en los elementos de tanque, generalmente los tanques tenemos que analizar si la estructura, debido al espesor del muro con el espesor de la losa del muro, ¿sí? Es lo suficientemente rígido para que el muro no gire en la base, porque eso va a cambiar mucho la distribución del momento, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo aquí el agua interno en estos tanques, aquí en esta parte internamente hay agua, y yo tengo, ustedes saben que por nuestros cursitos con Sixto, que esto es una distribución lineal, ¿no? Del agua, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo es esta estructura conectada, puede ser que aquí salga 90 grados y se deforme así, ¿sí? Si no hay una tapa, por ejemplo, o algo que restrinja que la parte superior del muro se abra. De tal forma que el diagrama de momento es diferente. Si hay algo aquí que le impide que no se mueva, y aquí hay algo en donde el muro es demasiado delgado, de tal forma que el muro se deforma así. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, si hay tapa arriba, pues el muro no se va a abrir, pero entonces van a haber diferentes tipos de conexiones. Ah, perdón, aquí este sería una conexión en donde aquí no se desplaza y aquí arranca a 90 grados el muro. Esta conexión sería así, una conexión pineada con rótulas, ¿sí? En donde el muro prácticamente tiene libertad de girar, ¿sí? En los dos casos. Entonces, eso, por la deformación ya sabemos que va a cambiar la distribución de momentos dentro del muro, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo tengo que considerar dentro de mi muro o para el diseño, digamos aquí consideraciones generales, va a ser lo siguiente, ¿no? Yo tengo que considerar o hacer chequeos, ¿sí? De durabilidad. ¿Y a qué se refieren con los chequeos de durabilidad? Pues porque esto sirve, ese documento que yo les pasé, sirve para agua, pero también sirve para cualquier otro tipo de líquidos. O sea, si ya les toca, digamos, diseñar los tanques de una planta de tratamiento de aguas residuales, pues lo pueden hacer. Ese es el documento que necesitamos, ¿no? Todo obra civil que contenga agua, como una especie de tanque, se rige por ese documento.
Entonces, podemos tener aguas que son duras, aguas que son lo que sea, blandas. Ya me entienden eso de química sanitaria, de lo que ven con Sixto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aguas, yo tengo que chequear que no afecten a mi refuerzo. Y eso lo hago con el detallamiento estructural del refuerzo. ¿Listo? ¿Qué chequeos también tenemos que hacer? Pues yo voy a necesitar hacer chequeos en condiciones de servicio del tanque. ¿Y a qué se refiere condiciones de servicio? Pues ustedes no sé si han visto de pronto cuando hay hormigón expuesto a la intemperie, que el hormigón empieza a descascararse, ¿sí? O que se empieza a mirar el acero. Entonces, eso es porque no se han chequeado ese tipo de cosas. Si yo veo el acero, es porque mi mezcla no está funcionando bien, en donde yo tengo que chequear es la resistencia del hormigón. Uy, esa ortografía del hormigón. Y la separación del refuerzo. Se ha encontrado que el ancho de grieta, ¿sí?, en condiciones normales, sin sismo, está directamente relacionado con la parte de la separación entre refuerzo de los muros en este caso, del tanque. ¿Listo? Voy a tener que hacer y comprobar el efecto del borde libre, que es lo que le estaba preguntando, creo que a Moisés o a Martín. Entonces, ese efecto del borde libre es este efecto hidrodinámico de que en el momento en que el agua está calmada, pues tiene un nivel que está controlado. Eso se lo tiene que dar a usted el diseñador de la planta de tratamiento o del sistema de acueducto, donde generalmente aquí hay un desborde. ¿Se han dado cuenta que los tanques tienen un tubito en donde si se llena más empieza a desbordar? Es debido a esto. Yo necesito controlar el nivel máximo de agua en mis tanques, ¿sí? Para que en el momento en que yo empiece a existir un sismo, esta distancia máxima sea menor al nivel de la tapa. En el momento en que esa distancia es mayor, o sea, yo espero que el agua por el sismo se mueva más y suba a un nivel que golpea la tapa, eso genera un problema internamente porque el movimiento hidrodinámico dentro del tanque cambia al haber un rebote del agua. Y eso afecta muchísimo lo que son el efecto del sismo sobre el líquido y obviamente destapa la estructura, porque el efecto del agua es un golpe fuerte y hace un golpe como lo que ustedes conocen en hidráulica como el golpe de ariete, es más parecido, es un golpe bien fuerte. ¿Listo? Entonces, eso yo tengo que chequear siempre que ese borde libre se respete. ¿Listo? ¿Por qué? Carlos. Dime. En muelles también pasaría algo parecido, ¿no? En muelles, digamos que a ver, ¿a qué te refieres? ¿Como que golpea por debajo de la losa? Claro. Ajá. Sí podría ocurrir. Lo que pasa es que en muelles las olas, generalmente hay algo que se llaman rompeolas. Entonces los muelles están protegidos por un elemento para que el agua quede calma dentro del muelle, ¿sí? Lo más posible, ¿no? Sí, hay algunos elementos de protección que hacen, pero también ocurriría. Solo que aquí el problema es más que todo se genera porque el agua está encerrada entre 4 paredes, donde las paredes son las que soportan el golpe del agua. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos que hacer análisis, pues aparte de lo que sería o lo que constituye, ¿sí? Las conexiones. El modelo de las conexiones. Entonces, no es lo mismo diseñar un tanque para una piscina en donde, sea como sea, la piscina en el borde superior está
digamos, libre, podría estar libre a que cuando se mueva el suelo, se mueva también los bordes de la piscina y sea un elemento como emboladizo, más bien. A yo tener un tanque en donde encima de ese yo fundo una tapa de hormigón, ¿sí? En donde la tapa no le permite girar en la parte superior, porque está totalmente fundida monolíticamente. Eso cambia automáticamente la deformación del muro. Aquí quiero que se imaginen que el muro, como tal, es un muro que se deforma, dependiendo de las condiciones de apoyo. Y es diferente a que yo coja y ponga la misma tapa, pero solamente se la ponga encima. Porque en ese caso, lo que va a pasar es que el muro no va a poder moverse por el efecto de la fricción entre la tapa y el muro, pero sí va a poder girar. Y eso libera el momento en la parte superior, ¿sí? Y ya no hay un momento en la parte superior del tanque. Entonces, todas esas conexiones o ese tipo de conexiones que hay entre los diferentes muros se deben chequear. ¿Listo? Entonces, ¿qué más se deben chequear? Por ejemplo, se deben incluir, ¿sí? Las cargas, pues ya sabemos, las cargas inerciales, que son las fuerzas del peso propio, las cargas del suelo, porque está enterrado, y el problema es que el suelo produce diferentes cargas si está el suelo quieto o si está en estado de aceleraciones por sismo, ¿no? Entonces, cuando yo siento el sismo, la masa del suelo también empuja de un lado y jala del otro, porque se está moviendo con todo y el muro, ¿sí? Entonces, la fuerza del suelo sísmico y en reposo, ¿sí? Y toca también mirar el efecto de hidrodinámico que encontró mi amigo Arquímedes. ¿Recuerdan con qué está asociado mi amigo Arquímedes que tenga que ver con agua? Con la ducha y lo que se desborda, con la bañera. Densidad de volumen. Flotabilidad. Flotabilidad o el principio de Arquímedes, ¿no? Eso en estructuras que están enterradas se llama subpresiones. Este tema es interesante, pero vean que es un poco complejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la subpresión? Hagan de cuenta que ustedes tienen una captación. ¿Todo el mundo ya vio sanitaria con Sixto? ¿O algunos de pronto no? ¿Ah? Donde ven acueductos. ¿Sí? No, Entonces, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que el sitio de donde se toma agua generalmente está al lado de un río y el nivel freático es alto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un tanque que está enterrado con que está vacío y lo tengo enterrado en un suelo que está saturado, o sea, que está lleno de agua? ¿Qué creen que pasa? Presión, ¿cómo se llama? Presión de poros. Hay presión de poros. Presión de poros también. Ya, hay presión de poros. Pero, ¿qué pasa? O sea, está sufriendo una carga distribuida. La presión hidrostática del agua. Bien. Flota. O sea, está una presión abajo que hace flotar, exacto. Ajá. Coge y el agua, aunque no esté en el agua, como hay agua dentro del nivel freático, el tanque flota y eso pasa. Es uno de los problemas más comunes que hay en este tipo de cosas. Coge y usted ve cuando hay, por ejemplo, crecidas. Cuando hay crecidas de los ríos, los tanques que están enterrados cogen y flotan porque estaban vacíos. Y eso es una barca para el agua. Entonces hay que tener en cuenta esto de las subpresiones que son producto de la flotación. ¿Sí? ¿Qué más? Creo que sobra decir, pero pues ahí para que quede registrado,
sobra chequear o decir que hay que hacer el chequeo de las fuerzas hidrodinámicas del agua por el sismo. ¿Listo? Y al menos usted debería chequear este tipo de estructuras, así de simples que son, usted debería chequear estados de uso de la estructura. Entonces, si yo les digo, bueno, diseñen un tanque, ¿ustedes qué creen que es la condición de carga más desfavorable? Recuerden que eso es nuestro trabajo. Pensar cuál es la probabilidad de que ocurra una condición de carga en donde mi estructura sufra peores daños. ¿Sí? Entonces, imagínense que tienen el tanque lleno de agua, enterrado. Mantenimiento, tal vez, con alguien encima. Bueno, digamos que hablando de su condición de carga de las que mencioné, hagan de cuenta, ¿qué es más crítico? Tengo el tanque lleno de agua enterrado, una condición. O tengo el tanque vacío, enterrado. ¿Qué es más crítico? Tanque lleno. El tanque lleno. No, el vacío. El vacío. O sea, por el ¿Por qué? sentido de la, ¿Por qué, Andrés? Porque flota. por el sentido de la supresión. No me acuerdo, pero una vez me dijeron que cuando diseñas la piscina, estás diseñando que con el agua está generando como que presión para afuera. Y cuando está vacía, se comienza a caer la cerámica, algo así. No Exacto. me acuerdo muy bien. Creo que no es tan evidente, ¿no? Pero es que el empuje del agua es hacia afuera. Como el tanque está enterrado, el terreno trata de empujar hacia adentro y de alguna forma se está reduciendo el efecto. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? No siempre, igual que en edificios, no siempre que esté todas las cargas puestas es el efecto más crítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más crítico? Por ejemplo, que esté el terreno saturado, lleno, o saturado el terreno o el tanque saturado pero vacío. ¿Me entienden? Entonces, ahí sí pasa lo de la flotación. ¿Sí? Entonces, yo tengo que chequear esas cosas, imaginarme, bueno, ¿qué me va a pasar con esta? Ya pues tenemos una idea, ¿no? Entonces, ahí les voto las siguientes condiciones. Y por ejemplo, hay otras condiciones, ¿no? Que esté la tapa o no del tanque cuando es removible. Esas son otras condiciones, por lo que les decía, ¿no? Si está la tapa o no, puede producir efectos de momentos negativos o momentos sin momento en la parte del borde superior. Entonces, al menos yo debo considerar 3 condiciones. Primero, una prueba de estanqueidad sin sismo. Tengo que chequear que el sistema, ¿sí?, cuando está completamente lleno, no existan filtraciones. ¿Sí? Tengo que chequear una condición en la cual el tanque esté vacío, que es la que decía ahorita Andrés. Entonces yo tengo que checar que esté vacío con el resto de cargas, con sismo, y digamos que aquí también es con y sin sismo. Tengo que chequear eso. Y una condición final, al menos, del tanque lleno con y sin sismo. Ahí no hemos hablado de flotación. Estoy dándoles al menos los que deberíamos chequear. No sé por qué no funciona esto. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Carlos, ¿será que puedes
como que alejarlo un poquito para verlo de arriba. ¿Así? ¿Ahí? Sí, por favor, ahí está. Listo. Genial. No entiendo a qué te refieres exactamente con estanqueidad. Estanqueidad. Haz de cuenta, estanqueidad. estanqueidad. Quiere Ya. decir que cuando tú le pongas el líquido no se filtre y se salga del tanque. Mm. ¿Sí? Que sea Dígame, estanque. Juan Carlos, también. ¿Ah? O sea, si el tanque es de hormigón, ¿verdad? Y está Ajá. lleno de agua, no va a ganar resistencia como que la superficie interna más que la exterior. ¿Eso tiene algún efecto? Sabes que debería ganar más rápido, ¿no? Pero creo que como la reacción que existe con el agua se hace a las primeras horas, o sea, prácticamente a las 24 horas tú ya tienes un porcentaje de fraguado bastante alto, ¿no? De ahí después de un mes, o sea, se supone que a los 27 días tú tienes casi el 98% de la resistencia, pero no es el 100. Y ese 2 lo ganas de ahí en 100 años. No, sabes que no he visto algo que hablen acerca de que exista una diferencia de resistencia. En tal caso, si existe, no creo que sea algo que sea muy apreciable, o sea, que digamos que adentro el hormigón aguanta 100 y afuera aguante 200. No creo que sea algo que, que te altere en mucho, ¿no? Pero no estoy muy informado en ese tema. Dime. En cuestión de agrietamiento, eso sí puede ser. Lo que pasa es que en cuestiones de agrietamiento, más que todo el problema con el hormigón, según los estudios, se ha relacionado que el problema está internamente vinculado a la separación en el acero. No tanto a que el hormigón se agriete como tal, sino a qué tan separados está, porque eso hace que los esfuerzos del hormigón, cuando no hay sismo, superen los esfuerzos de agrietamiento del material. Entonces, haz de cuenta que si tú diseñas para 30, pero realmente el elemento está ganando y tiene 32 megapascales de resistencia, pues se va a agrietar más difícil, pero tú tienes que diseñar para el límite bajo, que es el que al menos deberías considerar, ¿no? Bueno, entonces, ya una vez pasado un poco lo de la teoría, que espero que esté un poco claro, lo interesante es que al final todo se resume a cargas. Entonces, nosotros vamos a tener que aplicar en nuestro programa en SAP unas cargas que van a ser estas que vemos acá. Entonces, en el documento ustedes vieron estos gráficos, ¿no es verdad? Aquí prácticamente lo que nosotros vamos a hacer es, aquí nos dice cómo deberían ser la distribución de las cargas en función del tipo de carga que existe. Entonces, esta es la presión hidrostática, esa es la del agua, y nosotros vemos que la presión hidrostática, lógicamente, es una presión que tiene unidades de una carga triangular distribuida en presión, en superficie. Entonces, cada punto a una diferente altura. Soy yo, amigos. ¿Alguien más se le cortó? Sí. A todos. Todos. Carlos, se te cortó. Entonces Julián ya es el host. Ya empezar a votar a la gente. ¿Quién es el host? La clase del JJ también. Joder.
¿Qué más, Moisés? ¿Cómo estás, ¿Qué dices, Sotín? Hijitos, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? Todo bien, todo bien. Muy bien. ¿Ya almorzaron? Sí, No, media clase, la verdad. Yo igual. Ya apagué la cámara para poder comer. No mientas, Soto, yo te vi comiendo. un tostadito nomás, básico. Ah, ya. Estaba con la piernita de pollo ahí comiendo mientras explicaban cómo se... Ah, con el sequito también de pollo. No voy a entender hambre. Verán que se sigue grabando. Ay. Con razón. Sí. Bien, Carlitos, gracias. Crack. Gracias, Carlitos. Ah, con que ¿Qué borraste, mi se niño? queden callados. No digan nada malo nomás. Ya, Juan Ya, Carlos. Juan Carlos. Listo. Bueno, así pasa cuando sucede, dicen, ¿no? Ahorita estoy con mi teléfono dándole internet a la tablet. A ver, vamos a ver qué tal nos va. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? Sí, o sea, está solo lo del airdrop. Bueno, Ya. Ay, sí. Entonces, estábamos acá, ¿sí o no? Sí, ahí sí está. Perfecto. Listo. Entonces, tenemos la presión hidrostática del agua. También tenemos por acá la parte de o mejor dicho, de la fuerza inercial del muro. Hagan de cuenta que este sistema, o mejor dicho, este esquema de fuerzas, están pensadas para cuando el sismo ataca a la estructura. ¿Estamos? Entonces, recuerden que el muro tiene un peso que está distribuido y que por lo tanto, cuando viene el sismo, el muro empieza a generar fuerzas laterales por el peso propio del muro, ¿ya? Entonces, aquí hay una pequeña variación. Fíjense que la carga, si ustedes lo pueden ver, es una carga uniforme porque el muro tiene el mismo espesor, se supone pues que el muro va a tener el mismo espesor, en donde siempre nos van a mostrar la resultante de la carga a una distancia y, en donde esta distancia y esta carga resultante son las ecuaciones que nos da el documento. A diferencia de eso, fíjense que la presión hidrodinámica tiene una altura diferente. La altura del muro, HW, ¿sí?, es diferente a la altura HL, que es la altura del líquido del agua. por el borde ¿Ya? libre. En donde la diferencia entre estos dos, ¿sí?, es la distancia que yo debería garantizar que sea mayor a la del borde libre, ¿sí? Debería ser a lo mínimo igual, pero ojalá un poco más grande que la del borde libre. Recuerden que el borde libre es el que yo debo garantizar, que es el que espero que se moje cuando exista el sismo, ¿no? Otra presión que yo tengo que mirar aquí es la fuerza impulsiva y la convectiva, ¿sí? Entonces, estas fuerzas actúan en las paredes del sismo, perdón, las paredes del muro, ¿sí?, o del tanque, y una tiene que ver mucho con que el agua es un fluido que es viscoso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tiene poca viscosidad, sí, muy, muy, muy poca, pero su poca viscosidad, cuando yo tengo elementos porosos, hacen que pueda subir por capilaridad del agua, ¿no es verdad? Entonces, eso hace que cuando el sismo empuje la masa de agua hacia la derecha, algo de la masa queda como adherida a la pared. Entonces, esto es algo interesante porque en su momento yo voy a tener una pared, digamos, si yo dibujara aquí mi murito, las dos paredes, ¿sí? Yo voy a tener, cuando el sismo ataca en una dirección, yo voy a tener una fuerza que va a ser una fuerza que es producida por la viscosidad del agua esta es la dirección del sismo. ¿Listo? Y es como que se pegara como una ventosa de agua al muro, ¿sí?
Y la otra, que es una carga que es directamente aplicada aquí, porque todo el agua empieza a golpear contra la pared, ¿sí? Y cuando se da la vuelta, el sistema, ocurre una cosa al revés, similar, ¿no? Entonces yo tengo aquí esas presiones, que son la impulsiva y la convectiva, que tenemos que también aplicarlas en nuestro modelo. ¿Listo? Para el modelo hidrodinámico, hagan de cuenta que estos son cargas estáticas, ¿no? Estas son fuerzas hidrostáticas, ¿sí? Para el modelo dinámico, en resumen, en estos gráficos nos dicen cómo debería yo diseñar la masa del agua cuando yo haga un modelo de este tipo de cosas, porque recuerden que todo esto está relacionado con fuerzas, ¿no? Entonces, el peso de la masa convectiva del agua y el peso de la masa impulsiva se van a conectar. Uno, rígidamente, como si estuviera totalmente unido y empotrado a las paredes del tanque a una altura que se supone que es H sub I. Entonces, si yo quisiera modelar esto en SAP, yo debería poner en un nodo, en elementos infinitamente rígidos, a una altura H sub I, debería colocar una masa que está fija en ese punto y a esa distancia. ¿Sí? Sin embargo, se dan cuenta que, por ejemplo, a cierta altura, ¿sí? El agua empieza a tener un efecto más fluctuante, ¿sí? Y ese efecto más fluctuante se lo representa con resortes, en donde yo voy a tener resortes en donde parte de la masa del agua va a estar conectada y me va a generar esa oscilación. ¿Listo? Entonces, lastimosamente, ya que este curso pues es más que todo dirigido a pregrado, este análisis no vamos a entrar tanto en detalle en esta parte de la modelación, ¿sí? Vamos a hacer o vamos a diseñar nuestro tanque para que sea un tanque que no está sometido a fuerza sísmica, sino vamos a mirar los otros estados de carga. Más que todo porque para enseñarles esto debería entrar ya en herramientas avanzadas de SAP que nos demoraríamos tranquilamente unos 15 días haciendo esta modelación. ¿Listo? Entonces, por último, ya para terminar, aquí está el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un tanque de concreto de 4000 PSI de F''C, el hormigón, en donde los muros tienen un espesor de 25 centímetros. Hagan de cuenta que, como les comentaba hace un momento, el tanque va a estar ubicado en una zona que es de baja sismicidad, en donde va a estar enterrado, ¿sí? Entonces, ¿le pueden tomar, por favor, un screenshot a esto para mostrarles un poco el sistema? Sí, ya está. ¿Me avisan cuando lo tengan ya tomado? Ya está. Listo. ¿Cómo va a ser nuestro tanquecito? Fíjense que he puesto un número a cada muro, ¿ya? Entonces, el muro 1, hagan de cuenta que es la losa del piso. El muro 2 es este muro que es vertical, que se muestra ahí, el 3, el 4 y el 5. ¿Se entiende ese esquema de nomenclatura? Sí. Ya. Esto que ustedes ven acá es el terreno. Y como es típico, el tanque, pues puede ser que esté totalmente enterrado, pero ahorita lo que vamos a hacer es un tanque que esté semi-enterrado tridimensionalmente, que es lo que suele ocurrir. Entonces, todo esto lo vamos a modelar y prácticamente esto va a ser la distribución de esfuerzos en nuestra estructura. ¿Listo? Ah, aquí me falta esta distancia. Esta distancia es 0.80, todo en metros. ¿Listo? El tanque va a tener una tapa, ¿sí? Y la tapa vamos a considerar que está apoyada en este borde y en este borde. O sea, en este borde de aquí y en este borde de acá. ¿Listo?
ahí cuando lean un poco más en detalle el enunciado, se van a dar cuenta que ya se dice cuánto es el peso que transmite a la estructura el borde, la tapita. ¿Listo? Entonces, les voy a mandar un videito para la clase de mañana. La verdad es que esperaba que podamos hacerlo un poco aquí. Y creo que lo voy a mandar más que todo después de el horario de atención. O sea, hagan de cuenta que a las 6, 7 de la noche les mando el videito. ¿Listo? Para que lo hagan mañana. Hola. Hola, hola. ¿Sería como el tipo de clase sincrónica? ¿Qué pasó? Hola, hola. De nuevo murió el Juanca. No, sí está. Se le descargó el iPad. No creo. Las megas se lo acabaron. Echaron las megas, capaz. Pero sí está conectado. Sí, sí está. Yo creo. Sí, creo que ya. Ah, le llegó el internet y se conectó al Wi-Fi. Porque ya se conectó a la compu. Creo. Aló, no me están escuchando. Ahí. Ahí, Juan Carlos. No sé qué pasó, pero no es eso del internet y del Wi-Fi. Algo pasó aquí y no me pude conectar. Pero ¿qué fue lo último que vieron o Que escucharon? nos ibas a subir una clase a las 7. Ya, Ajá, listo. ¿puedes Entonces, comentar, Juanca, si es que ese sería como el contenido sincrónico en todo caso? sí, el contenido asincrónico va a ser el de mañana. O sea, eso de hacer el modelo. O sea, el video que vas a montar hoy de noche. Sí, hoy de noche para que tutorial. mañana hagan asincrónicamente ustedes el modelito con el video. Ya. Ok. ¿Listo? Bueno, listo chicos. Ahí hoy sí no nos ha acompañado mucho a mí el internet. Que estén muy bien y Juan cuídense. Carlos, sí va a haber clases. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Juanca. Chao. Juanca.